Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Muy hermoso con nosotros el día de hoy, adorando a Dios y escuchando el Evangelio, escuchando la palabra. Cuando consiga Jonás, capítulo 1, versículo 11, por favor deme un amén fuerte y leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Oramos. Muchas gracias, Padre, por este día tan hermoso, día que nos has regalado, el día que tú hiciste para que te alabemos, te adoremos, contemplemos tu belleza, te adoremos, Señor, conforme a la majestuosidad de tu grandeza, de tu santidad, reconociéndote en nuestra vida, dándote gracias por el Evangelio, por el sacrificio de nuestro amantísimo Señor Jesucristo en esa cruz, por cada alma, Señor, gracias, cada persona presente en este lugar. Te pido que uses toda esta serie de sermones basados en el libro de Jonás para aprender, Señor, y dar frutos dignos de arrepentimiento. Que vivamos tu palabra, que no solamente seamos, como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos, después de 3 sermones en el libro de Jonás, el día de hoy por fin vamos a terminar el capítulo 1. Con este serían entonces 4 sermones que hemos tenido en este pequeño capítulo de tan solamente 17 versículos, pero en el cual, hermanos, hemos visto tantas cosas. Nuestro sermón el día de hoy se titula Más grande que Jonás. Y el título, hermano, que le pusimos así, es porque en este sermón estaremos haciendo varias comparaciones, paralelos o contrastes entre Jonás y el más grande de todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo. Básicamente lo que estaremos viendo es, hermano, en varias oportunidades cómo actuó Jonás y cómo actuó Jesús. Y entonces vamos a hacer esos paralelos, esos contrastes, y nos vamos a dar cuenta por qué es que le pusimos entonces por título a nuestro sermón el día de hoy, Más grande que Jonás, refiriéndonos obviamente al Señor Jesucristo. Este libro, hermanos, de Jonás tiene muchísima relación con el Evangelio. Muchos eruditos y muchos teólogos a lo largo de la historia, de hecho, han llamado a Jonás el Evangelio según Jonás. Me parece que de hecho yo tengo una prédica en YouTube que se llama así, el Evangelio según Jonás, que di hace unos 5 o 7 años, la pueden ver también. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Jonás con el Evangelio? Bueno, Jonás fue un misionero enviado a predicar el Evangelio, a predicar la salvación, a anunciar el arrepentimiento, y 120,000 personas se convirtieron en Nínive por la gracia de Dios. Ni siquiera fue por la buena actitud de Jonás, ni siquiera fue porque eran personas buenas, que fue muy fácil que se convirtieran. No, Jonás fue a predicar de una mala actitud. Las personas en Nínive eran gente de lo peor que usted se pueda imaginar. Me parece que en el primer sermón que dimos el primer domingo de noviembre estuvimos explicando bien quiénes eran los ninivitas. Pero
Imagínese, hermano, 120,000 almas convertidas en Nínive por la predicación de Jonás. ¿Sabe qué? Son 40 veces más que los 3,000 que se convirtieron el día que nació la iglesia. El día que nació la iglesia, en Pentecostés capítulo 2, Pablo dio un poderoso sermón sobre la resurrección de Jesucristo. ¿Y se convirtieron cuántos? 3,000. Si usted multiplica 3,000 por 40, le va a dar 120,000. 40 veces más de lo que se convirtió en Pentecostés, se convirtieron en Nínive, por la pura gracia de Dios. Por eso es que muchos han llamado a Jonás el Evangelio según Jonás, pero también por una serie de contrastes y paralelos que se encuentran en el libro entre Jonás y nuestro Señor Jesucristo. Jonás era un hombre pecador que se creía enemigo de los pecadores. Jesús era un hombre santo quien se interesaba por la salvación de los pecadores al grado que algunas veces le llamaban amigo de pecadores. Jonás fue un misionero que no estaba dispuesto a viajar a otra tierra. No quería dejar su tierra para ir a otra tierra. Jesús fue un misionero que estuvo dispuesto a dejar el trono en la gloria para venir a la tierra y poder predicar el Evangelio. Jonás fue un predicador que ni siquiera quería que su audiencia se salvara. Él quería que después de que su audiencia escuchara el mensaje, Dios los exterminara. Jesús fue un predicador que no solo estuvo dispuesto a llevar un mensaje a la tierra, sino que estaba dispuesto a dar su vida por esa audiencia que iba a escuchar el Evangelio para que fueran salvos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? En el sermón de hoy solamente veremos 3 cosas. Veremos muchos paralelos entre Jonás y Jesús, pero veremos básicamente 3 cosas. Y este es el bosquejo sobre el que vamos a estar. Mantenga su Biblia abierta en sus piernas, un marcador ahí y atento para ir avanzando conmigo. Nuestro bosquejo será el siguiente. Primero, salvando a Jonás. Jonás 1, del 11 al 13. Segundo, convertidos a Dios. Jonás 1, del 14 al 16. Y tercero, 3 días y 3 noches. Jonás 1, 17. Abra su Biblia conmigo en Jonás capítulo 1, versículo 11 y lea juntamente conmigo hasta el verso 13. Punto número 1, salvando a Jonás. Salvando a Jonás. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Este primer encabezado le pusimos por título, Salvando a Jonás. Y el título es irónico, porque Jonás no ha hecho nada para que estos marineros se salven, y lo que vemos en este punto es a estos marineros haciendo hasta lo imposible con tal de salvar a Jonás. ¿Se recuerdan el sermón pasado? Vimos en el versículo 9 y en el versículo 10 que estos marineros, después de que la suerte cayó sobre Jonás y lo señaló como el culpable de la tempestad, no lo arrojaron inmediatamente al mar, sino que comenzaron a investigar quién era Jonás. Querían conocer bien su testimonio, poder entender su situación, poder de alguna manera sentirse como en los zapatos de Jonás para poder tomar la decisión más correcta. Ahora ya saben que Jonás es la causa de la tempestad y por eso es que la pregunta se la hacen a él mismo pensando, si tú eres la causa de la tempestad, posiblemente tú seas la clave para solucionar este problema. La pregunta es urgente. No es una pregunta al azar. Dice que el mar se ha ido embraveciendo más y más. Hay un sentido de urgencia, un sentido de vida o muerte prácticamente en esta pregunta. Sin embargo, lo que resalta, hermano, de parte de estos marineros fenicios, como se cree, es el nivel de paciencia que le están teniendo a Jonás. Yo le aseguro que muchos de ustedes hace rato hubieran lanzado a Jonás por la borda del barco, desde que lo confesó. Pero estos hombres no hacen eso, sino que más bien le preguntan a Jonás mismo.
Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. La respuesta de Jonás es sorprendente. Les dice: agárrenme y láncenme al mar. A primera vista, si tú lo lees así a primera vista, parece una pregunta muy valiente, una respuesta muy valiente, una respuesta hasta muy noble. Uy, qué noble es Jonás. Está reconociendo su culpa y está diciendo: yo soy el culpable, por tanto arrójenme al mar. Sin embargo, no pasemos tan rápido por esta situación, porque créame que la respuesta de Jonás es más complicada de lo que parece. Porque o bien Jonás está diciendo: estoy arrepentido de lo que he hecho, merezco la muerte, láncenme al mar. Podríamos pensar eso, pero también podríamos pensar todo lo opuesto. También podríamos estar diciendo: prefiero morir. Jonás podría haber estado diciendo: prefiero morir antes que obedecer a Dios e ir a Nínive. Mátenme. ¿Sí ve? Sus motivos, hermano, son un tanto ambiguos. La respuesta es un tanto ambigua. Todavía había otra opción, la opción de decir, arrodillarse, clamar a Dios, pedir perdón, decir: Señor, perdóname, ya entendí, la tempestad me ha hecho entender, perdóname, voy a ir a Nínive. Voy a bajarme de este barco y voy a ir a Nínive. Pero nos quedamos en el aire. ¿Está Jonás sometiéndose a Dios con esta respuesta? Mátenme, soy culpable, merezco la muerte. ¿O está Jonás rebelándose con esta respuesta? Prefiero morir antes de ir a Nínive. No voy a obedecer a Dios hasta el final. Creo que la respuesta correcta es que en Jonás hay una mezcla de sensaciones y de sentimientos, una mezcla quizás de ambas actitudes. Por un lado, reconocer que está mal lo que ha hecho, que merece la muerte, pero por otro lado sigue obstinado en no querer ir a Nínive. Eso lo sabemos porque cuando lleguemos a Jonás capítulo 4 versículo 1 y 2, cuando Dios perdona a Nínive, la respuesta de Jonás es enojarse hasta la muerte. Quítame la vida, Señor. Dice Jonás: por mi causa ha venido esta tempestad sobre vosotros. Por lo menos está reconociendo su culpa, está diciendo: yo merezco morir, ustedes no merecen morir, láncenme al mar. Sabemos que no lo está haciendo por amor, porque hemos estado estudiando muchísimo el carácter de Jonás. No lo está haciendo en sí por amor a ellos, lo está haciendo en algún sentido quizás por moralidad, por lástima, pero está diciendo: al menos yo soy culpable, ustedes no, échenme al mar. Y aquí hay un paralelo entre Jonás y Jesús, porque Jonás en este aspecto, en este punto, cuando él pide ser lanzado al mar, de alguna manera está prefiriendo morir, aunque sea por lástima, como un sacrificio sustituto por los marineros. En lugar de que la tormenta los arrase a todos, Jonás está diciendo: échenme al mar, yo soy culpable, yo voy a morir para que ustedes puedan vivir. Y eso es exactamente lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la epítome del amor sacrificial. El amor que se interesa en el bienestar de la otra persona a expensas de su propio bienestar. Ese es el amor sacrificial. De alguna manera sabemos que Jonás no lo está haciendo meramente por amor, pero aunque sea por lástima, hay un paralelo aquí entre la acción de él. ¿Por qué? Porque en el momento en que Jonás es lanzado al mar, la ira de Dios es aquietada en contra de ¿quién? De los marineros. Pero ¿quién recibe la ira de Dios? Jonás recibe la ira de Dios en el mar. De alguna manera está entonces tomando la ira de Dios sobre sí sustitutivamente y trayendo paz a los marineros. Mire lo que dice la parte que sigue, ahí mismo. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Rechazan rechazan la oferta de Jonás, ¿no? Tómenme, láncenme al mar, la tormenta se aquietará. Sin embargo, estos marineros tratan de salvar a Jonás. Dicen: volvamos a la orilla, tratemos de salir de esta tormenta, volvamos a puerto. Y lo que dice que no pudieron.
porque el mar se iba embraveciendo más y más. Note que ya desde el verso 1 el mar está embravecido, desde el verso 11, y ahora en el verso más adelante dice que el mar se ha embravecido más, como que Dios no dejaba escapar a Jonás del ojo de la tormenta. Ellos estaban tratando de ponerlo a salvo a Jonás, no querían arrojar a Jonás al agua, y su primera intención entonces fue tratar de ayudarlo, tratar de salvarlo. No pudieron regresar. No había marcha atrás. Hicieron todo lo posible para salvar a Jonás, pero no se pudo. Aquí vemos otro contraste, hermanos, entre Jonás y los marineros en este caso, ¿no? Porque Jonás, por un lado, hermano, no está haciendo nada para que los ninivitas se salven. Está haciendo todo lo contrario para que Dios los destruya. Y sin embargo, los marineros están haciendo todo lo posible para que Jonás se salve. Estos hombres eran muy rectos, no eran cristianos, pero tenían un carácter moral muy, muy alto. Tenían una conciencia de lo que es correcto. Mire lo que dice en nuestro segundo punto, que lo titulamos Convertidos a Dios. Convertidos a Dios, Jonás 1, 14 al 16. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Esta es la parte donde estos marineros, hermanos, se convierten. No por causa de Jonás, sino a pesar de Jonás. La primera parte, hermano, no es necesariamente conversión. Hagamos partes, estos versos del 14 al 16 y analicemos parte por parte. La primera parte, entonces clamaron a Jehová. Yo he aprendido en teología, por lo menos, que hasta aquí esto no significa conversión, hasta este punto. Hasta este punto no significa conversión, por lo menos significa entendimiento de que Dios, el Dios de Jonás, les podía ayudar. Aquí hay otro contraste entre los marineros y Jonás, porque hasta este punto Jonás no ha clamado a Jehová. ¿Cómo ve, hermano? Hasta este punto Jonás no ha clamado a Jehová todavía, desde que comenzó toda esta situación en el verso 1. Los marineros entienden ahora entonces que Jehová, el Dios de Jonás, ha causado la tormenta y claman a Jehová. ¿Por qué digo que hasta este punto no podríamos hablar de conversión? Bueno, porque recuerda, hermano, que las culturas antiguas, que por lo general eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses y no eran monoteístas como los judíos, que creían en un solo Dios que exigía exclusividad. Recuerda que los politeístas no tenían problema con clamar a otro Dios o con creer en otro Dios. Lo único que hacía era a su vasta lista de dioses en los que ellos ya creían sumar un Dios más a su panteón de dioses. Entonces, en este punto no podemos decir con que los marineros clamaron ya significa conversión. Acuérdese que en el siglo I, hermano, Roma, el imperio romano, era un imperio politeísta. Creían en muchos dioses. Cuando los cristianos comenzaron a hablar de Cristo, muchos romanos no tuvieron ningún problema con creer en Cristo y dijeron, claro, si Cristo es Dios, creemos en Él, lo sumamos a nuestra lista de otros dioses que ya tenemos y podemos pedir a todos nuestros dioses y también a Cristo en algunas oportunidades. El problema surgió cuando los cristianos dijeron, no es así, el cristianismo no es así. Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Él. Cristo demanda exclusividad. Cristo es celoso, Cristo es el único Dios verdadero. Y la prueba de que ustedes se han convertido no es solamente que crean en Él. La prueba de que ustedes se han convertido es también que dejen de un lado todos los dioses paganos y las otras deidades a las que ustedes claman o en las que ustedes confían. Por eso es que hasta en esta parte podemos pensar, los marineros están simplemente clamando a Dios y sumando a Dios como un Dios más. Pero hermanos, amigo, tú que no eres cristiano, que a lo mejor ya tienes varios dioses que son falsos, déjame decirte que Cristo no quiere solamente una parte de tu corazón. Cristo no está diciendo,
cree en mí aunque sigas creyendo en todas las demás cosas y en todos los demás dioses de este mundo. Llámese relaciones, poder, placer, tantas cosas que el día de hoy se han vuelto dioses para nosotros. Fama, posición, etc. Cristo demanda de nosotros, hermanos, exclusividad. Así que si tú no eres cristiano y tú crees que Cristo es solamente una religión más, Cristo es solamente un Dios más que tú puedes sumar a la lista de dioses que ya tienes o de supersticiones que ya practicas, déjame decirte que estás equivocado. Cristo quiere todo o nada, porque la palabra del Señor es clara. Él dice, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, dice el Señor, yo te vomitaré de mi boca. En la iglesia tenemos muchos cristianos, hermano, que yo les llamo cristianos de Mateo 7:21. Aquellos cristianos que dice Mateo 7:21 que en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre dimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. ¿Y usted se acuerda de la respuesta del Señor? ¿Cuál será? Apartaos de mí porque yo nunca os conocí. Hay mucha gente, hermano, como los marineros en este aspecto, hasta este punto por lo menos. No, la Biblia dice claramente que no hay otro nombre en quien tú puedas ser salvo. Así que si tú no eres cristiano y hoy se te está predicando el evangelio, ya no serás inocente. El Señor te pedirá cuentas y te demandará que dejes todos los dioses del mundo, todas las cosas del mundo que te detienen para venir a Cristo y que corras a Cristo, porque no hay salvación fuera de Él. Pero bueno, hasta este punto entonces no podríamos decir están clamando a Dios, ya se han convertido. El detalle de la conversión lo comenzamos a ver un poco más seriamente cuando avanzamos en el pasaje y leemos la frase que sigue. Te rogamos que no perezcamos por causa de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente. Vea lo morales que son estos hombres. Estos hombres tienen conciencia. Porque es que Romanos capítulo 2 versículo 14 y 15 dice claramente que aún los paganos que no tenían la ley, haciendo un contraste entre gentiles y judíos que sí tenían la ley escrita, la Torá de Moisés, dice Pablo que aún los paganos, ¿qué dice que tienen? Conciencia, la ley del corazón, que los acusa o que los excusa. Y estos hombres dice que no quieren ser culpables de la muerte de Jonás. Porque la culpa es un sistema en algún sentido de ayuda que Dios pone en nuestra conciencia. Cuando usted hace algo malo y la conciencia le acusa, esa culpabilidad es buena. Es buena, siempre y cuando esa culpabilidad te lleve de rodillas, pidas perdón por tus pecados, te pongas bien con Dios. Pero cuando la gente muchas veces no sabe manejar esa culpabilidad, acaba en depresión, en ansiedad, en pensamientos suicidas, quieren ir al psicólogo pensando que el psicólogo les va a ayudar con ese problema de culpa. El psicólogo lo que les dice es, no, tú no tienes la culpa la tiene tu abuelito que te hizo esto, o tu abuelita que te hizo aquello. Cuando lo sano es en Cristo que nosotros digamos, yo soy culpable de haber hecho algo malo y necesito perdón para poder calmar la conciencia y para poder tener paz en mi vida. No son cristianos, pero son muy humanos y están diciendo, por favor, te rogamos que no perezcamos por culpa de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre de este hombre. Querían, sí, ya han decidido que no hay otra salida, hay que arrojar a Jonás, hay que echarlo fuera del barco, porque no pudieron regresar a la orilla, pero antes de hacerlo dicen, no, que hagamos una oración, hermanos, antes de tirar a este hombre. Que Dios nos perdone, que no llevemos esa culpa de lo que estamos haciendo, que su sangre sea sobre su cabeza en algún sentido, porque finalmente era el culpable. Mire lo que dice. Y mire estos hombres el entendimiento que tienen. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aquí ya comienza a sonar como que están entendiendo teológicamente quién es Dios. Aquí ya comienza a sonar, hermano, como que estos hombres están atando todo lo que está pasando. Reconocieron ya que la tormenta era sobrenatural. Reconocieron que había un pecador en el barco. La suerte señaló a Jonás. Jonás les confirmó que sí, que era él. Les contó lo que él había hecho. Y entonces comenzaron a decir, este Dios al que sirve Jonás es un Dios que hace lo que él quiere, que es soberano, que tiene poder. Y aunque están rogando, ¿verdad? Sálvanos de esta tormenta, no perezcamos por culpa de este hombre. Hasta cierto punto están diciendo, porque esta es tu voluntad, tú has hecho como tú has querido.
¿Sabe que estos marineros estaban más dispuestos a respetar lo que Dios quería hacer que Jonás a respetar lo que Dios quería hacer? Los marineros estaban dispuestos a respetar y decir, calma la tormenta y echamos a Jonás y haz como tú quieras. Jonás fue a Nínive, predicó y después dijo, yo prediqué, pero no hagas como tú quieres, Señor. No, destrúyelos. Porque si tú haces como tú quieres, que es salvarlos, yo me voy a enojar contigo. ¿Sí lo alcanza a ver? Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. No había otra opción. No había otra manera de salvarse. Hicieron una oración, clamaron a Dios, se pusieron en las manos soberanas de Dios, reconocieron que Él hace como Él quiere. Y entonces, hermano, tomaron a Jonás, no sé cómo le harían, entre 2, 3. Me imagino que Jonás no se resistió, el libro no nos lo dice. Quizás llamaron al más grande, al más fuerte, avienta este. Y Jonás cooperó, ¿no? Y fue lanzado al mar. Mire lo que pasó cuando Jonás fue lanzado al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Esta palabra furor, hermano, habla de ira, hermanos. Estaba el mar embravecido como usted no tiene una idea. Y en el momento en que Jonás es lanzado al mar, el mar se aquieta. Se hunde Jonás debajo del agua y la tormenta se extingue súbitamente. Vea lo que dice ahí. Y el mar se aquietó de su furor. No es una hipérbole, esto no es una exageración. De la misma manera que la tormenta surgió de forma sobrenatural en un instante, al menos es lo que yo creo, la tormenta se extinguió también en un instante en el momento en que Jonás fue lanzado al agua. Fue como si el sacrificio de Jonás hubiera traído paz inmediata a los marineros. Jonás recibió la ira de Dios en el mar y los marineros recibieron la salvación de la tormenta. De la misma manera que toda su ira, la ira del Padre, fue derramada sobre el Hijo. Dice Isaías que a Jehová le plació quebrantar al Hijo, para que cuando nosotros venimos al Hijo y decimos, sí, yo creo, tú eres el Hijo del Dios viviente, inmediatamente la ira que estaba dirigida a nosotros es calmada y recibimos ¿qué? Paz, recibimos salvación. Lo mismo que estos marineros estaban recibiendo por el sacrificio, entre comillas, de Jonás. Cualquiera que leyera solo el libro de Jonás sin leer el resto de la Biblia, quizás se pudiera formar un mal concepto de Dios. Diría, uy, qué Dios tan airado, qué Dios tan enojado. Jonás le desobedece y Dios comienza a perseguirlo y le lanza una tormenta y ahora está provocando que lo lancen al mar. Cualquiera que quizás no leyera el resto de la Biblia o el resto del Evangelio podría formarse un concepto así. De hecho, en los primeros siglos hubo un hereje que se llamaba Marción, que él llegó a la conclusión que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran dos dioses diferentes. Decía, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios airado, es un Dios enojado. Y hay varios pasajes en donde sí, vemos a Dios así, ¿no? Como cuando, por ejemplo, Pérez Usa toca el arca y el Señor lo fulmina en el instante. Pero es que hay que entender todo el contexto del pasaje. ¿Por qué Pérez Usa se atrevió a tocar esa arca cuando él no era el que estaba autorizado para tocar esa arca? A Marción se le olvidó que también en el Nuevo Testamento, cuando Ananías y Zafira hicieron una transacción y no estaban diciendo la verdad, el Señor los fulminó también en el instante, y es el Dios del Nuevo Testamento, ¿o no? Lo que pasa, hermanos, es que cuando tú te quedas solamente viendo cómo está procediendo Dios en el libro de Jonás y no vas al Evangelio, estás pasando por alto que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para ir a la cruz y morir por los pecadores. ¿Puede haber más misericordia que eso? ¿Puede haber un Dios más misericordioso que eso? ¿Puede haber un mejor amigo que Jesús? Jesús que dijo de él mismo conforme a su amistad para con nosotros. Yo, dijo Jesús, yo pongo mi vida por mis amigos. No hay mejor amigo que Jesús. No hay Dios más misericordioso que el Dios de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque desde el Génesis el Padre prometió que iba a enviar un Salvador y ese Salvador fue nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la cruz del Calvario. Así que aquellos que están el día de hoy aquí y quieren tener paz,
quieres tener salvación, no hay otro camino, no hay otra salida. La paz y la salvación están solamente en Cristo. Y Él demanda exclusividad. Él demanda que todo tu corazón tú se lo entregues, no una parte de tu corazón, sino toda tu vida la vivas para Él. Y temieron aquellos hombres, continúe leyendo ahí conmigo, versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová, escuche, con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Ahora sí ya podemos hablar de conversión. Hecha la calma, los marineros, hermano, reconocen la omnipotencia de Dios. Temen al Señor y ofrecen sacrificios, hacen votos. Esta palabra votos aquí quiere decir que le están prometiendo a Dios cosas. Seguramente han dicho, cuando llegue a casa o cuando llegue a mi destino, voy a hacer esto. Quizás dijeron lo que dijo Josué en su momento, mi casa y yo serviremos al Señor. No lo sé. Solamente podemos especularlo porque la palabra votos es una promesa a futuro. Aparte de que en ese momento su corazón se llenó de temor al Señor y ahí mismo adoraron a Dios haciendo sacrificios, también hicieron promesas para el futuro. Todo apuntaba a que este es el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios soberano, el Dios que hace como Él quiere. Ya no temen a la tormenta. Ahora, ¿a quién temen? Al Señor. Mire lo que dice, es que ponga atención lo que dice el versículo 16, porque escuche lo que dice. Y, ¿qué dice? Temieron aquellos hombres. ¿Con qué? Más adelante, a Jehová, ¿con qué? Con gran temor. Y la tormenta ya no está, ¿verdad? La tormenta ya se aquietó. Jonás fue echado al mar, no hay más tormenta. ¿A quién temen ahora? ¿A la tormenta o al Señor? Temen al Señor. Y esto ya estamos hablando entonces de conversión. Se apoderó un temor reverente, un temor santo a ellos. Por lo general, casi siempre que se habla de este temor, casi siempre se habla de lo que es conocer al Dios verdadero y experimentar la salvación. Todos los eruditos, por lo menos que he consultado, reconocen que este pasaje está hablando de la conversión de los marineros. Es muy fácil prometer a Dios cosas cuando estás en medio de la tormenta, ¿verdad? En medio de la tormenta. Mucha gente promete 1000 cosas en medio de la tormenta. Estos marineros no están prometiendo en medio de la tormenta. Están prometiendo cuando la tormenta ya pasó. Ya ha amainado la tormenta y ellos están prometiendo ahora. Esta es la verdadera conversión, ¿no? Aquellos que ya no le dicen al Señor, Señor, te voy a dar esto o te prometo esto por lo que tú haces o por lo que tú hiciste o por lo que tú vas a hacer. No, esta promesa es por lo que tú eres. ¿Sí? ¿Sí ve la diferencia? Es muy, muy diferente, hermano. En medio de un problema, de una situación, prometerle a Dios, y no está mal, no es necesariamente malo eso, pero es muy diferente cuando tú le dices al Señor, Señor, yo seré santo o te buscaré, te serviré todos los días de mi vida, mi casa y yo te serviremos a ti, no por lo que puedas hacer, Señor. Puedes hacer muchas cosas porque eres el Dios Todopoderoso, sino por quien tú eres. Eso es muy diferente. Porque ahí ya podríamos decir como Job, ¿no? En su momento Job, ¿qué dijo del Señor? Dijo, aunque Jehová me matare, yo en él esperaré. Eso es ya prometer a Dios, no por lo que Él pueda hacer. Todos los cristianos deberíamos de tener esta convicción. Esto es conocer al Dios verdadero. Todos los cristianos, la Biblia dice que oremos, ¿no? Oremos por el pan nuestro de cada día, por la provisión, por el trabajo, por la salud, que oremos por tantas cosas. Santiago 5:16 dice, si alguien está enfermo, oren por él, los ancianos pónganle las manos, será sanado y sus pecados también le serán perdonados. Está bien, hay muchas cosas por qué orar y muchas cosas por qué pedir, y no está mal pedir y se os dará, dice la Biblia. Pero es muy diferente cuando tú has llegado a entender que no dependes de lo que Dios te dé. Que tú ahora quieres entregarle tu vida al Señor, haga lo que haga contigo. Estos hombres, hermano, fueron muy diferentes después de que todo esto sucedió. Todo esto, hermanos, es muy irónico porque Jonás
está huyendo de Dios para evitar la salvación de los impíos, ¿verdad? ¿Tenemos claro eso? Jonás está huyendo de Dios porque él quiere evitar la salvación de los impíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante, cuando lleguemos al capítulo 4, Jonás le dice al Señor: yo sabía que tú eres misericordioso. Yo sabía que si iba a Nínive y les predicaba, tú los ibas a perdonar. Sabía. Él no quería la salvación, hermano, de los impíos. Y esto es irónico, hermano, porque a pesar de Jonás, Dios salvó a estos marineros fenicios paganos. Y aquí hay un mensaje para ti y para mí. Mira, el Dios soberano, todopoderoso, va a hacer lo que Él ha decidido hacer, contigo o sin ti. Y eso es muy importante, hermano, porque el cometido que Dios tenía de salvar a estos hombres lo logró. ¿Quién hay, dice el profeta, que detenga la mano del Señor y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano. Dios tiene poder. Dios hace como Él quiere, tal y como dijeron estos marineros. Así que no es gracias a la evangelización de Jonás que se salvan los marineros. Tampoco fue gracias a la evangelización de Jonás que se salvó Nínive. No, fue a pesar del tropiezo de Jonás. Porque Dios salva a los que Él quiere. Y Él dice en su palabra que los que son suyos, Él los tiene en su mano y nadie los arrebata de su mano. ¿Eres de Cristo? No me respondas. ¿Eres de Cristo? Tú lo sabes. La conversión de los marineros fue un milagro. La conversión de los ninivitas fue un milagro. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. No gracias a Jonás, a pesar de Jonás. El milagro más grande que podemos ver en el cristianismo es la salvación. La salvación. Ese es el milagro más grande que podemos ver. No es que alguien que está en silla de ruedas se pare y camine. No es, hermano, que alguien que tenía una enfermedad incurable se sane. Gloria a Dios por eso. Y hay que orar por eso también. Y orar por esas enfermedades. Pero reconociendo que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. No, el milagro más grande es que un hombre, una mujer que tenía un corazón de piedra, que no quería nada con Dios y que amaba al mundo, ahora su corazón se ha vuelto un corazón como el corazón de un niño, que ha venido a Dios y que dice: Señor, antes yo te odiaba a ti, amaba el pecado, pero ahora te amo a ti y odio el pecado. Eso es un milagro, hermano. Eso es un milagro. Me parece que fue Paul Washer el que dijo: la hazaña más grande no es que un hombre haya ido a la luna y haya puesto un pie en la luna. La hazaña más grande en la historia es que Dios, siendo hombre, haya venido a la tierra y haya puesto un pie en la tierra y nos haya traído salvación. Y por último, hermanos, 3 días y 3 noches. Versículo 17, punto número 3. 3 días y 3 noches, Jonás 1:17. Lea conmigo, Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este es el texto clave de todo nuestro sermón. Por eso le puse por título Más grande que Jonás. Porque la frase 3 días y 3 noches es profética aquí. Es profética y nos está apuntando hacia Jesús. Hacia el sacrificio de Jesús en la cruz. Hacia la puesta de Jesús en la tumba por 3 días y 3 noches y hacia la resurrección del Señor de entre los muertos, que es una doctrina fundamental en el cristianismo. Sin resurrección, dijo Pablo, no hay cristianismo. Si Cristo no resucitó, dijo Pablo, vana es nuestra fe y estamos todavía en nuestros pecados. Analicemos el verso. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Apenas Jonás tocó el agua, el Dios en quien Jonás no había confiado en que él era sabio para saber lo que él estaba haciendo, ahora salva a Jonás de que se ahogara. Preparó un pez para que se lo tragara. Vemos en todo el libro de Jonás el control que Dios tiene de la naturaleza. Todo. Como el Señor levantó una gran tempestad contra Jonás, el Señor es soberano sobre la naturaleza. Y luego calmó la tempestad para que los marineros vivieran. Y luego aquí vemos cómo preparó, dice, un gran pez.
Esta palabra preparó aquí es bien clave porque la encontramos 4 veces en el libro de Jonás. Jonás 1:17, el Señor prepara un gran pez. Jonás 4:6, el Señor prepara una planta, una calabacera, para que le diera sombra a Jonás. Jonás 4:7, el Señor prepara un gusano para que destruyera la calabacera que le estaba dando sombra a Jonás. Y Jonás 4:8, el Señor preparó un viento solano, que solano quiere decir que estaba muy caliente, para que ese viento asolara la cabeza de Jonás. No sé si Jonás no tenía pelo, yo a veces me lo imagino sin pelo, ¿no? Porque es que dice que le afligía la cabeza. Y ese viento solano quiere decir que el Señor le apagó como el aire acondicionado a Jonás y lo dejó en un calor, hermano. Él estaba agradecido porque la calabacera le hacía sombra, pero el Señor mandó un gusano que se lo comiera. El Señor siendo soberano de todo, desde un gran pez hasta un pequeño gusano. Desde una tormenta enorme de categoría 5 en el mar hasta hacer crecer una pequeña planta para que le diera sombra a Jonás y levantar un viento para que torturara a Jonás. Jonás pensó que se iba a sentar en un monte comiendo sus palomitas con unos lentes mientras caía fuego del cielo, el Señor destruyendo a Nínive, y que si en lugar de venir juicio sobre Nínive, el Señor mandó juicio sobre él, un viento solano que le afligía la cabeza. Dios en control de todo en la naturaleza. Un gran pez. Muchos han especulado, ¿qué pez era este? Hay eruditos que han dicho que posiblemente era una ballena, otros dicen no, porque ese no es el término hebreo para ballena, hay otro término para ballena, hay otros que mejor lo traducen como monstruo marino, versiones de Biblia más modernas lo traducen como monstruo marino en lugar de pez. La realidad es que no sabemos, solamente la Biblia dice que era un pez y que era grande. Es que tenía que caber Jonás adentro, no podía ser un pez pequeño. Vea, a Jonás ya lo atacó una gran tormenta y ahora le ataca un gran pez. ¿Se acuerda dónde se montó Jonás para huir del Señor? Se montó a un barco y pagó su pasaje, ¿verdad? Le costó dinero. El Señor le dijo, no, yo te voy a mandar en pez y gratis, de regreso a donde estás tratando de escapar. Pero si usted no pone atención, usted pensaría que este pez era el final de Jonás. ¿Y qué cree? No era el final de Jonás. Era un mensaje de salvación. Era un mensaje de gracia para Jonás. Jonás había pecado, merecía la muerte. Era para que el pez al agarrarlo de una vez lo mordiera y lo cortara en dos. Pero no, se lo traga porque el Señor le ha dado una oportunidad más a Jonás. Quizás el día de hoy hay personas aquí que merecen o necesitan una segunda oportunidad. Mejor dicho, no la merecen, pero la necesitan. Y el Señor te la va a dar por gracia, porque si la merecieras es porque fueras muy bueno, ¿no? Y no hay nadie bueno realmente en esta tierra, como dice Romanos capítulo 3. El Señor mete a Jonás, mire lo que dice, y estuvo en el vientre del pez. Jonás está, hermanos, en un lugar maloliente, sin luz, no hay salida para Jonás. ¿Sabe cuál era la única salida para Jonás en esta situación? Dios. Hay veces, hermano, en nuestra vida que podemos llegar a una situación en donde ya no hay salida. ¿Sí? Ya no hay salida. Tú ya le buscaste aquí, le buscaste allá, llamaste a tus contactos, pediste aquí, ya te moviste. Y llega un momento en que lo mejor que puedes hacer es encerrarte en tu oficina, arrodillarte y decir, Señor, solamente tú me puedes ayudar. El Señor metió a Jonás a 3 días intensivos en un curso de oración urgente. Y ese va a ser nuestro sermón que sigue el próximo domingo. Y estuvo 3 días y 3 noches. Esta expresión es profética porque la encontramos en varios pasajes de la Biblia, hablando de que después de 3 días y 3 noches algo sucedía. En este caso, Jonás estuvo 3 días y 3 noches. El mensaje denota como volver prácticamente a la vida después de la muerte. Eso es lo que en la Biblia significa. Y os resucitaré al 3er día, dice en Oseas, hablando del pueblo que los pensaba volver a traer otra vez. Y os resucitaré al 3er día. Y aquí, hermanos, es donde Jonás lo vamos a encontrar en nuestro próximo sermón haciendo una oración muy importante. Pero escuche, y es que este es el clímax de nuestro sermón. Uno más grande que Jonás. Y vamos a ver a Jesús siendo más grande que Jonás en varios aspectos para terminar. Y es
una serie de paralelos fascinantes que los teólogos y eruditos han encontrado en la Biblia cuando comparan a Jonás en la tormenta y a Jesús en la tormenta. Y es impresionante todo lo que los historiadores y estudiantes de la Biblia a lo largo de la historia han descubierto. Se han quedado boquiabiertos, ¿no?, con toda esta serie de paralelos y contrastes. La comparación se hace entre Jonás en la tormenta, capítulo 1 de Jonás, y Jesús en la tormenta, capítulo 4 de Marcos, verso 35 al 41. Léalo conmigo, por favor. Lea conmigo Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Ahí está en pantalla si quiere, para que ahorremos tiempo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Veamos 7 paralelos aquí. Paralelo número 1, tanto Jonás como Jesús están a bordo de un barco. Paralelo número 2, ambas embarcaciones son azotadas por una tormenta tremenda, sumamente violenta. Paralelo número 3, cada tormenta, hermano, amenazaba la vida de todos los que estaban en ese barco. Paralelo número 4, tanto Jesús como Jonás se encontraban dormidos en medio de la tormenta en cada una de las embarcaciones. Paralelo número 5, en cada caso, los demás en la embarcación se acercaron a rogarle al que dormía que por favor hiciera algo al respecto. Paralelo número 6, tanto en Marcos 4 como en Jonás 1 hubo una intervención de Dios y el mar se calmó. Y paralelo número 7, finalmente después de la liberación se menciona que tanto los marineros en Jonás 1 como los discípulos en Marcos 4 ahora ya no están atemorizados por la tormenta, están atemorizados por el que ha calmado la tormenta. En el caso de Jonás fue Dios el Padre y en este caso directamente Dios el Hijo, calmando la tormenta con el mismo poder obviamente que tiene el Padre, porque son uno. Y entonces usted dirá: ¿y por qué es que hay tantos paralelos? Y es que mire lo que dijo Jesús en Mateo 12:41, nuestra última cita de hoy. Mateo 12:41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús mismo señalándose a sí mismo como más que Jonás, y es que no solamente es más grande que Jonás, en Hebreos nos dice que es más grande que Moisés, que es más grande que los ángeles. A la mujer samaritana le dijo que él era más grande que Jacob. También les dijo ahí más adelante en el versículo 42 que la reina de Saba vino para ver la gran sabiduría de Salomón, y Jesús dijo: he aquí uno más grande que Salomón, refiriéndose a sí mismo. Jonás fue echado del barco por sus propios pecados. Jesús fue echado fuera de la ciudad y crucificado por los pecados de nosotros. Jonás estuvo solo cerca de la muerte, no murió en el vientre del pez, mientras que Jesús realmente murió. Jonás fue castigado únicamente por su propia desobediencia. Jesús fue castigado por nuestra desobediencia, por nuestros pecados, siendo él obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es más grande que Jonás. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.